Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado desta semana é um convidado internacional, é o Miguel Garim, que é diretor de Desenvolvimento Internacional de Negócios da Fundação Valência Port. Miguel, obrigado pela tua presença aqui, muito bom ter você conosco. Muchísimas gracias, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo y es un honor poder participar en esta entrevista y más aún, teniendo como anfitriones el próximo Congreso de APA en Santos, que es un evento que ahora lo comentaremos, es muy interesante e emocionante. Miguel, já vamos falar da APA, mas eu sempre gosto de falar das pessoas primeiro, né? Perfecto. Quando a gente traz um convidado internacional, as pessoas têm curiosidade para conhecer a pessoa. Me conta, quem é o Miguel? Vale. ¿Quién es Miguel? Miguel es un ingeniero español con más de 25 años de experiencia en el mundo logístico y portuario. Miguel es papá de un niño de 9 años, al que amo mucho y con el que me gusta pasar mucho tiempo. Miguel es director de Desarrollo de Negocio Internacional de la Fundación Valencia Port y eso significa que tengo la responsabilidad de todas aquellas actividades que la Fundación Valencia Port desarrolla fuera de la Unión Europea, principalmente en Latinoamérica, y además como parte estructural de la comunidad portuaria del puerto de Valencia, pues también represento a la comunidad portuaria y al puerto. Y llevo 8 años trabajando en este lindo continente del cual, estoy algo enamorado, me gusta Latinoamérica. Y tenemos la suerte, en este tiempo haber participado en muchas cosas, en proyectos de asistencia técnica, en proyectos de capacitación. En estos momentos estoy en Brasilia inaugurando nuestra 3ª edición de la maestría Logística y Gestión Portuaria que hacemos aquí en Brasilia. Tengo la suerte de haber conocido todos los países de Latinoamérica y Miguel tiene una suerte que es para mí la más importante. Es la de haber transformado a todos estos partners con los que he hablado y he colaborado, haberlos transformado o habernos transformado en amigos. Mi mayor fortuna en Latinoamérica es la cantidad de amigos que tengo. Não tenha dúvida disso. E eu espero ser um deles a partir de agora também. Lo eres, por supuesto. Miguel, como é que a Valência, né, se tornou essa referência que ela é hoje, principalmente dentro do setor portuário? A ver, Valencia pasó de ser el 5º o 6º puerto de España a ser actualmente el primero desde hace muchos años. Lo hizo en base a una palabra, que es la innovación. Es decir, cuando nadie pensaba que el contenedor iba a ser el producto más innovador en la logística mundial en toda su historia, Valencia apostó por la innovación y apostó por el contenedor. Cuando nadie pensaba que la digitalización era importante para el crecimiento de un puerto, Valencia fue pionero con su Port Community System, sus sistemas de digitalización. Ya tienen casi 20 años. En aquella época no se hablaba de digitalización. Cuando nadie apostaba por la comunidad portuaria, Valencia lleva más de 25 años y 15 de los cuales con la Fundación Valencia Port, con una comunidad portuaria real, que se sienta, que existe, que se puede tocar, con la que se puede hablar.
Y Valencia como puerto es uno de los puertos con mejor conectividad del mundo. Y al final, como tantas cosas en los negocios, lo que nos avalan son los resultados. Primer puerto de España, cuarto puerto de Europa, primer puerto mar Mediterráneo, y los resultados vienen del trabajo, y en este caso, por esa apuesta por la innovación. Miguel, quando a gente fala de porto, né, eu sempre costumo dizer que porto fala para porto, né? Aqui Sim. no Brasil, a gente tem iniciativas que nós falamos de nós para nós mesmos. E porto é um universo internacional, né? Totalmente. Você precisa se comunicar internacionalmente. E particularmente quando o Grupo Tribuna apoia e patrocina uma iniciativa como a APA, né, aqui no Porto de Santos, demonstra que nós estamos indo para um caminho que é o caminho correto. Para você, qual é a importância de ter um evento internacional como a APA, né, principalmente com as autoridades portuárias da América Latina, aqui em Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul? Te voy a decir algo que le digo a mis alumnos en mis clases. Les digo, bienvenidos al mayor negocio del mundo. Sem dúvida. No hay ningún negocio en el mundo más importante que el logístico y, por supuesto, que el portuario, que significa el 80% del negocio logístico del mundo. No lo hay. Internet no es tan importante. Y sé que alguien me dirá, no estás en lo cierto. Sí que estoy en lo cierto. Sin el desarrollo logístico de los últimos años, Amazon no existiría y la mayoría de empresas que conocemos no existirían. China es lo que es desde que existe el contenedor. Y se dio cuenta que podía colocar sus mercados de una manera competitiva en el resto del mundo. No es gracias a Internet. China es lo que es gracias al contenedor. Por tanto, estamos en el negocio más grande del mundo y para mí el mejor. Que Tribuna esté siendo parte de ese negocio es muy buena noticia. Y que además, dentro de este negocio, que es el más grande del mundo, el evento más importante que se hace en Latinoamérica se haga este año en el puerto de Santos, es muy importante, tanto para APA, porque lo está haciendo en el puerto más importante de Latinoamérica, como para el propio puerto de Santos, porque está acogiendo en su casa el evento donde vamos todos. Yo, cuando me preguntan por APA, yo siempre digo lo mismo. Mi primer APA fue en 2014 y yo me di cuenta que la reunión de APA en 2014 era muy amigable, era ir a saludar a los amigos, era muy social y todo el mundo contaba la historia de su puerto, cómo era y tal. Hoy ha cambiado, ha evolucionado y lo ha hecho muy bien. APA hoy es el mayor momento de networking portuario que existe en el año en Latinoamérica y donde la gente ya no habla de sus instalaciones, donde la gente lo que hacemos es compartir conocimiento. Entonces, eso hace que este congreso cada vez sea más importante como un foco de negocios, no solamente como un encuentro social, que lo sigue siendo. El equipo de APA Latino ha sabido transformar un encuentro en un momento en el que todos los que nos dedicamos a este negocio estamos esperando para poder ampliar pues, nuestros servicios. Entonces, bueno, es muy importante. Até porque, Miguel, nós temos conexões, né? O setor portuário, por exemplo, o Porto de Santos tem conexões com outros portos. As linhas de navegação, elas interagem entre si. E você ter um momento e um espaço onde você possa debater, principalmente com outros portos, é muito importante, porque muitas vezes a dor é muito parecida, né? Ou seja, o problema é muito parecido. E aí você pode fazer um benchmarking muito interessante. Um dos painéis, por exemplo, é a questão do Covid e agora a guerra entre a Rússia, né, e a Ucrânia, e como isso vem afetando a logística mundial. Eu vi muitas iniciativas debatendo esta questão somente aqui no Brasil, dentro do nosso universo. Quando a gente traz, né, países aí como
México, como Panamá, como Chile, como Peru, é a grande oportunidade para entender também o que Mucho. esses países estão fazendo para enfrentar esse dinamismo mundial que a gente tem nos dias atuais? Sin duda. A ver, los que viajamos mucho, y yo soy una persona que viaja mucho, lo hacemos porque tenemos necesidad de contactar en persona con otros responsables, directivos, para compartir conocimientos, hacer proyectos, desarrollarlo. Los que viajamos mucho sabemos lo importante que es ese contacto personal, y APA facilita ese contacto personal, porque no en un mismo espacio estamos todos. Entonces, eso va a permitir que, como tú bien dices, que en Brasil, de repente, todos los puertos brasileños, especialmente Santos, que es el puerto sede, pero todos puedan compartir las mejores experiencias de los puertos mexicanos, de los puertos chilenos, de los puertos españoles, de los puertos argentinos. Además de hacer algo que es muy importante, que es consolidar las relaciones. Es decir, no es lo mismo a una persona que conoces por Zoom o que conoces por Teams, que puedes tener una buena relación. No es lo mismo esa relación que si con esa persona te has tomado un café, has Claro. charlado, has compartido conocimientos, y además es una manera más fácil de encontrar ese punto de encuentro que os va a permitir crecer juntos. Entonces, ese es uno de los valores fundamentales, que además sea en Brasil y sea en Santos, es muy importante, porque no deja de ser el puerto más importante de Latinoamérica, y además es un centro logístico importantísimo, donde es referencia para unos, y además vienen otros que puede ser referencia tanto para Santos como para el resto de puertos brasileños. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y quiero hacer hincapié en ese contacto humano y personal que tanto facilita luego la resolución de una incidencia en un negocio, firmar un nuevo contrato, o el simplemente hecho de aprender. Es Sem muy dúvida. importante. Hacerlo en persona es muy importante. Até porque as operações, elas são afetadas aqui no Brasil, mas são afetadas também em outros países da América Latina e do mundo, né? E ter esta oportunidade de trazer as pessoas para que nós possamos debater e encontrar as soluções faz com que a gente tenha algo que eu gosto muito na logística, né? É o termo integração, né? Muito se fala de integração, mas a integração muitas vezes ela está somente dentro do país. A gente precisa aprender a fazer a integração de network e conhecimento com outros portos do mundo. Isso é inovação? Estou Eso correto? es innovación, eso es innovación, evidentemente. Es decir, la innovación parte de tener una mente abierta, un open mind. La innovación parte de escuchar otras cosas y de pensar en ellas para ver cómo luego puedes hacerlas mejores. Y esa conectividad entre puertos, entre profesionales de los puertos, esa conectividad personal es la que luego te va a permitir innovar bien, porque vas a innovar basado en la innovación que un puerto panameño ha hecho, y esa innovación aquí te da una idea para adaptarla a tu puerto brasileño, o vas a innovar porque conjunto con otras personas que compartís el mismo problema, conjuntamente habéis buscado una solución que os vale para ambos. Entonces, volvemos a lo de antes. Conectividad importantísima, innovación y personas. Y eso es lo que se puede dar en un evento de este tipo. Eu tenho plena certeza que esse evento, esse encontro que nós estamos promovendo dentre 28 a 30 de novembro, ele é imperdível, principalmente para quem atua dentro do setor portuário e também para todas as autoridades aqui do Brasil. Eu estive, Miguel, em Roterdã esse ano, né? E fiquei surpreso com os investimentos que estão sendo feitos em sustentabilidade e principalmente combustível verde, né? Eu fiquei realmente muito impressionado. E aí eu vou dar um depoimento meu particular. Aqui no Brasil, a gente não tem visto ainda iniciativas concretas desse tema. E eu fiquei muito feliz em ver um painel dentro da APA
que vai tratar desta questão. O Brasil precisa olhar com um pouco mais de cuidado, ou com muito cuidado, para este tema, uma vez que isso é um tema global? Sin duda. A ver, a nadie se le escapa que uno de los retos del futuro de los puertos es la transición energética. Es decir, los puertos son importantes en la transición energética por dos motivos. Una, porque son el punto nodal donde se puede generar esas nuevas energías en base a las conectividades del puerto y a los transportes que llegan. Y otra, porque tanto los puertos como los buques son grandes consumidores de energía. Y entonces, como grandes consumidores de energía, tienen que liderar ese proceso de transformación energética para que luego otros le sigan. Y luego tiene que ayudar en esos procesos de transformación energética a sus comunidades. El que haya un panel de este tema es un motivo de alegría. Yo es uno de los temas que siempre trato también en mi panel, un poco darle una pincelada, porque es uno de los retos del futuro. Es decir, no se entiende el puerto del futuro trabajando con combustibles fósiles como en la actualidad. No significa que haya que hacer un cambio radical ya, no, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo estudiado, hay que hacerlo en futuro y hay que hacerlo de una manera sostenible, tanto medioambientalmente como económicamente. Pero para un cambio del futuro hay que empezar a trabajar en el presente. Por tanto, el que haya un panel de sostenibilidad o de transición energética es muy importante y creo que a todos los que vamos nos va a ayudar a pensar, a reflexionar y a meditar cómo enfocar estos temas en el futuro. Miguel, eu ouvi que 40% da frota hoje mundial de navio já trabalha com combustíveis verdes, né? Se assim a gente pode dizer. O Brasil pode ficar fora da rota, né, desses navios ou ter um impacto muito maior nos custos, caso não comece a olhar para isso hoje, né? Eu acho que tinha que estar olhando na década passada, mas isso me preocupa muito. É uma preocupação sua também? Não só para o Brasil, mas para a América Latina? A ver, el problema es que América Latina tiene unos problemas que solucionar en sus puertos antes de llegar a esa excelencia medioambiental. Pero eso no significa que no tenga que solucionarlos. Es decir, el desarrollo general de los puertos latinoamericanos, y yo cuando hablo de los puertos latinoamericanos hablo de todos. Es evidente que los puertos más avanzados como Colón en Panamá, Santos en Brasil o Paraná, o como Puerto de Valparaíso, San Antonio en Chile, tienen otros problemas. Pero si hablamos en general, hay una parte del desarrollo de los puertos, por ejemplo, de sus programas de digitalización que están pendientes de hacer, de su integración con la comunidad portuaria, incluso con las aduanas que están pendientes de hacer. Entonces, esos temas que afectan directamente a la competitividad del puerto, lógicamente tienen una prioridad antes que el tema de sostenibilidad. Y no nos engañemos, no estoy diciendo que la sostenibilidad sea menos importante, simplemente que tienen una prioridad. Entonces, va a haber distintas velocidades de adaptación de los puertos latinoamericanos a esos combustibles medioambientalmente mucho más beneficiosos y adaptables. ¿Significa esto que no lo tienen que hacer? No. Significa que tienen que empezar a trabajar ya en ello, pero no por ello pueden desatender otras necesidades que tienen. Y hablo pues de puertos pequeños, de puertos que son importantes porque son hub o porque son muy importantes para las importaciones o exportaciones de su país, como pueden ser los puertos centroamericanos, etc. Claro, si tú tienes un equipo pequeño en un puerto pequeño y lo dedicas todo a un proyecto de sostenibilidad, vale, vas a poder atender ese tipo de buques, pero posiblemente no los puedas atender bien porque tu desarrollo portuario o tu proceso de digitalización no está acorde con lo que necesita esa línea naviera. Entonces, hay que hacerlo en paralelo o hay que hacerlo ordenado, priorizando. Es decir, hay que hacerlo. Hay que planificarlo, por lo menos tenerlo en el plan estratégico y tener unas fechas donde vas a empezar con las actividades. Pero yo entiendo que hay distintas velocidades en función del tamaño del desarrollo del puerto. Como ocurre en todo el mundo, la diversidad de puertos en Latinoamérica pues es muy amplia y hay puertos como yo siempre digo, de todos los colores y sabores, es decir, de todos los tamaños y realidades. Unos pueden ser muy innovadores
y otros no pueden ser tan innovadores porque están focalizados en mejorar su día a día porque aún no lo han mejorado. Pues lo mismo pasa con la sostenibilidad. Eu entendo que é importante planejar, mas é importante executar também. A gente precisa começar a ter Totalmente. iniciativas para fazer as coisas acontecerem na América Latina, né? Eu sei, Totalmente. concordo com você que a velocidade ela é diferente, mas nós precisamos calibrar isso e começar a executar, senão a gente vai estudar muito e talvez Totalmente. não passe de ano na prova, né? Na escola, porque a gente só estudou e não executou. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. E aí eu quero pegar a tua experiência, Miguel, porque esse é outro tema que vai ser debatido na APA, né? A relação de infraestrutura. Quando eu olho para o universo portuário, eu posso dividi-lo em 3 etapas, né? Acesso aquaviário, os terminais e o acesso terrestre. Acesso aquaviário na América Latina, eu entendo que a gente resolveu bem esse problema. Os terminais e os investimentos, né, nós também resolvemos muito bem na América Latina. E tanto quanto você, eu também acabo viajando muito para conhecer os portos do mundo. E quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos e até para a Ásia, os acessos terrestres estão resolvidos, com a parte de ferrovia, de trens, a parte rodoviária, esta integração. Mas aqui na América Latina, isso é um grande problema. A gente não resolve esse tipo de situação. Eu tive no Panamá e enxerguei isso. Eu tive já na Colômbia, enxerguei isso. Eu tive aqui no Brasil, em vários portos, a gente olha para esse problema. No México também. Por que a América Latina tem essa dificuldade de resolver o problema de infraestrutura terrestre, Miguel? Puedo ser sincero. Vale, hay 2 problemas. Uno es la ubicación natural de los puertos. Es decir, los puertos de Latinoamérica son puertos casi todos, hay excepciones, pero casi todos muy metidos dentro de una ciudad. Para hacer grandes infraestructuras viarias conectando a un puerto con una ciudad, véase caso de Buenos Aires, véase caso de Montevideo, el mismo caso de Santos, véase Cartagena en Colombia, hay muchos casos. Es muy complejo y es muy caro. Y luego hay otra realidad, que hay soluciones intermedias que son mucho más económicas que las infraestructuras y que pueden resolver ese problema. Es decir, si tú tienes 3 accesos en el puerto y cada camión está 20 minutos, tú esos 3 accesos los conviertes en 10, vas a adelantar porque va a haber 10 camiones esperando 30 minutos. Pero si tú en esos 3 accesos los digitalizas y en vez de esperar 30 minutos, esperan 3 minutos, es mucho más eficaz que hacer 10 accesos donde tengan que seguir esperando 30 minutos. Claro. Por tanto, hay soluciones digitales, lo que yo llamo las infoestructuras o las infraestructuras blandas. Hay soluciones digitales para aplicar que pueden hacer al puerto ahorrarse el dinero, a la ciudad ahorrarse las molestias y al transportista ahorrarse el tiempo. Sí. Lo que te digo, 3 puertas, actualmente 20-30 minutos, tú digitalizas, actualmente 1 minuto. Eso es mucho más eficaz que hacer 10 puertas y hacer un canal. Sin dúvida, sin dúvida. Sin duda. Por ejemplo, la figura del antepuerto. Tú haces un antepuerto digitalizado donde esté todo procesado y luego haces una vía de acceso exclusiva al puerto para un camión donde tiene toda la información procesada, fuera del problema. Pero también se tiene que basar en la digitalización en la información. Y esa, a día de hoy, es una asignatura pendiente, no en todos, ¿vale? Pero sí en bastantes puertos en Latinoamérica. Y yo lo hablo, sé que muchos están trabajando en ello y me alegra. Nosotros colaboramos en la Fundación Valencia por en parte de esos proyectos de digitalización en puertos muy importantes de Latinoamérica. Pero bueno, da igual que lo hagan con nosotros o que lo hagan con otros, que lo hagan, porque parte de essa solução vai por aí. Concordo com você. Eu acho que realmente é um caminho que a gente possa seguir. A gente está chegando no final da nossa entrevista, Miguel, mas você vai coordenar uma mesa de debate.
E aí eu quero te pedir um spoiler, né? Você vai estar lá Vale. com o meu amigo Patrício Júnior, você vai debater ali temas que são muito importantes. Eu quero te perguntar, como é que você está se preparando, né, para coordenar essa mesa com tanta autoridade para discutir o tema da infraestrutura, o tema dos terminais e assim sucessivamente? Dá para dar um spoiler aqui para o Porto 360? No me gusta hacer spoiler, pero voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Boa, boa. Te voy a contar una anécdota del por qué no hago spoiler. Yo, durante las semanas previas al Congreso, todos los participantes de esta mesa de debate o de diálogo me tienen torturado a preguntas. Miguel, ¿qué nos vas a preguntar? Miguel, ¿qué nos vas a hacer? Incluso alguno dice, si yo no sé las preguntas, incluso no voy. Y yo les digo, mirad, todos somos profesionales de alto nivel y todos tenemos que tener la capacidad suficiente para ser espontáneos. Você Porque la sabe, respuesta... você desculpa, mas eu faço mediação dos eventos do Grupo Tribuna e trabalho exatamente como você, né? As pessoas me perguntam, o que Exacto. você vai perguntar? Eu falo, nós somos profissionais do setor, é uma mesa de debates, não é uma mesa combinada, né? Efectivamente. Entonces, ¿por qué no doy información de lo que les voy a preguntar? Yo les digo que se tranquilicen porque no voy a poner a nadie en un compromiso. Pero yo no doy información porque el verdadero valor de su respuesta es la respuesta espontánea. Y lo que esperan todos los asistentes de APA de este debate, que ya está en su tercera edición, que creamos Zulma y yo hace tanto tiempo, y la verdad, con éxito, es la espontáneo, es ver la realidad. Yo no quiero que venga el director de un puerto o de una terminal o el presidente de una naviera a leer una respuesta que la puede haber hecho con tiempo. No, yo quiero que hablemos, quiero que charlemos, quiero que tengamos un diálogo y los diálogos no pueden estar escritos. Entonces, ese es el corazón de verdad del panel. Y luego los temas que vamos a tratar pues son los temas de actualidad. Para este año, el año pasado tratamos la situación económica, porque no podía ser de otra manera con el precio de los fletes, tratamos el año pasado la transición energética y la digitalización, que son temas muy importantes. Este año yo quiero darle un enfoque parecido, me gustaría focalizar algo más en los temas de innovación, este es el spoiler, quiero hablar de lo importante que es la innovación y el feedback de la innovación en los puertos. Daremos alguna pincelada a la digitalización porque sigue siendo un topic totalmente importante. Y bueno, posiblemente hablemos también de las personas, que yo creo que hablar de personas, últimamente hablamos mucho de energía, hablamos mucho de digitalización, pero hablamos poco de las personas. Y entonces, bueno, podemos hablar de igualdad de género, podemos hablar de la responsabilidad social corporativa, podemos hablar de capacitación y un poco por ahí. No te adelanto más porque entonces ya casi que les estoy dando las preguntas. Eu queria que você adiantasse mais. Se eu pudesse, ficaria mais 1 hora aqui conversando com você, mais 2 horas, porque o papo é muito bom. O Congresso acontece, a APA acontece de 28 a 30 de novembro. Miguel, faz o convite para a nossa audiência, para o pessoal estar lá presente, né, junto com você, junto comigo e junto com tantas autoridades que a gente vai ter durante o evento. Yo mismo, cuando soy cliente de algo, a mí hay una frase que es la que más me convence, el no te arrepentirás porque es una inversión, no es un gasto. Entonces, ir a APA es una inversión económica que tiene retorno, es una inversión en tiempo que te da felicidad y es una inversión en conocer gente que te aporta conocimiento. Entonces, cualquier profesional del sector logístico, portuario, latinoamericano, que quiera compartir conocimientos, que quiera hacer networking, que quiera escuchar ideas diferentes y que quiera proponerlas, tienen APA a su sitio, no se arrepentirán. Miguel, obrigado pela tua presença aqui. Que prazer enorme bater esse papo com você, essa conversa. Aprendi muito, confesso que toda vez eu aprendo muito aqui no Porto 360 e estou te esperando. Dia 28, lá, Nos vemos en APA. Congresso da APA, a gente vai estar junto lá, batendo papo, eu, você e muitas autoridades do setor portuário. Estaremos todos. De amigo, obrigado pela presença. E espero um dia que eu possa também visitar o Porto de Valência lá e conhecer
esse mundo de transformação que vocês estão realizando por lá? Yo siempre le digo, estáis todos invitados al puerto de Valencia, nos gusta teneros allí. Y es un poco la respuesta de cómo a mí me gusta cómo me acogen en los puertos latinoamericanos. Estáis todos invitados. Os espero a todos en APA. Me gustaría veros, charlar, daros un abrazo, compartir un café. Maxwell, el tuyo el primero. Ahí te veo. Obrigado, meu amigo. Você, como bem sabe, eu vou ficando por aqui, movimentando sempre muito mais do que informação e tendo a consciência de que Porto é para debater internacionalmente. Falar de Porto somente para quem é de Porto, dentro somente do nosso país, não é o universo portuário. Um forte abraço e até semana. Chao. Nos vemos en Santos. Porto 360. Patrocínio. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio. Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna.